Un tiroteo desde un coche en marcha dejaba a un hombre muerto y otro gravemente herido. Un testigo dijo que el tirador iba en un jeep de color rojo. Había miles de vehículos idénticos, pero bastaron unas simples manchas de barro para hacer que uno de ellos destacara entre todos los demás. Crímenes imperfectos. Front Royal, Virginia, es una zona marcada por la historia de la guerra civil y con su cercanía al río Shenandoah convierte este lugar en el destino preferido de los amantes de la naturaleza que llegan desde todas partes del país. Es una comunidad muy tranquila. Hay muchas montañas, ambiente rural, caza y pesca y muchas otras actividades parecidas en la zona. La noche del 26 de septiembre de 2002 hubo una gran tormenta. Una persona que circulaba por un puente vio a dos hombres tendidos en el suelo sangrando junto a una camioneta. Avisó inmediatamente a la policía. Ambos hombres sufrían graves heridas por arma de fuego. El hombre que estaba junto al asiento del conductor, Joe Kovalevsky, de 20 años, seguía con vida, pero con heridas muy graves. Llegó al hospital en muy mal estado, con un hilo de vida. Las heridas eran muy graves. La otra víctima, Ty Layton, de 23 años, había muerto. Layton no era un desconocido para las autoridades. Siempre se estaba metiendo en líos. Recuerdo que estaba acusado de robo y yo había tenido que ir a Atlanta a detenerle. Aunque hubiera tenido algunos problemas con la justicia, eso no le convierte en una mala persona. Para mí, desde luego que no. Todos cometemos errores en la vida y Ty era un chico amable y cariñoso y es muy triste que se pierda una vida así. La policía encontró 2 cartuchos usados del 12 en el suelo, cerca del lugar, junto con 3 teléfonos móviles. Todo el mundo tiene teléfono móvil, pero hay pocas personas que tengan tantos móviles. Así que era posible que el crimen tuviera alguna relación con las drogas. Los investigadores encontraron pruebas del consumo de drogas en el vehículo de las víctimas y había huellas de neumáticos en círculo, lo que apuntaba a la posibilidad de que se tratara de una emboscada. Era una noche fría, lluviosa y oscura, así que no creíamos que alguien hubiera estado ahí disfrutando de las vistas del río y la montaña de la zona. El mal tiempo hacía que la obtención de pruebas fuera una tarea casi imposible. No teníamos nada. Solo teníamos una camioneta, mucha lluvia, sangre por todas partes, un par de cartuchos en el suelo y una persona muerta. Así que nos quedamos un poco asustados. Joe Kovalevsky estuvo varios días en coma. Cuando por fin recuperó la conciencia, no dijo mucho sobre el incidente, solo que habían disparado desde un jeep rojo. Vi cómo venía por nuestra derecha derrapando al frenar y oímos 2 ruidos fuertes, como 2 explosiones. Él creyó que era la policía, pensó que eran bengalas o disparos al aire de advertencia. Recuerdo que caí al suelo. No sentía los brazos, no sentía las piernas y no podía respirar. Los investigadores esperaban que las pruebas forenses pudieran ayudarles a localizar el misterioso jeep rojo. Los investigadores encontraron 2 cartuchos de escopeta en el escenario de un tiroteo en el que Joe Kovalevsky había resultado herido y había muerto su compañero de trabajo, Ty Layton. Jay Mason, un experto en armas de fuego de la División de Virginia de la Policía Científica, examinó las pruebas. Me pidieron que intentara determinar de alguna forma el número de disparos hechos y la dirección y el ángulo en que se habían hecho. Basándose en las pruebas, Mason concluyó que se habían hecho al menos 4 disparos durante el ataque. Mason también quería determinar a qué distancia estaba el tirador de sus víctimas.
así que disparó el mismo tipo de cartuchos a distintas distancias para analizar el radio de dispersión de los perdigones y después compararlo con los impactos que había en la camioneta de las víctimas. Solo había que aplicar la regla de 3, porque el diámetro aumenta de forma progresiva dependiendo de la distancia a la que se haya disparado el arma. Había un agujero de 5 centímetros de diámetro en la puerta del pasajero de la camioneta, lo que indicaba que el asesino estaba a una distancia de entre 2 y 3 metros. La trayectoria revelaba que el arma estaba apuntando hacia arriba. Eso confirmaba la teoría de que un segundo vehículo se había puesto junto al vehículo de las víctimas y alguien había disparado desde el interior del mismo. Las pruebas de balística sugerían que las huellas de neumáticos que había cerca de la camioneta de las víctimas debían ser del vehículo del asesino. Pero analizar las huellas de los neumáticos era imposible porque la superficie estaba compuesta en su mayor parte de grava. La policía también había encontrado 3 teléfonos móviles en el escenario del crimen. Uno era de Joe Kovalevsky, otro era de la víctima fallecida Ty Layton. Supusimos que el teléfono móvil que apareció en el suelo por el lado del asiento del pasajero debía pertenecer al sospechoso y se le habría caído. El registro de llamadas de los teléfonos móviles revelaba que el tercer teléfono pertenecía a Julie Grubbs, una amiga de ambas víctimas. Ella vivía en Annandale, Virginia, a una hora escasa de camino. Yo sabía que ella consumía drogas. Decían que hacía cualquier cosa por dinero. Y no puedo decir que estuviera muy bien considerada. Y los investigadores descubrieron algo más. Un segundo teléfono móvil a nombre de Julie Grubbs se había usado para hacer 22 llamadas a Ty Layton en las horas previas al tiroteo. No era algo extraño que llamaran a alguien de Annandale. Lo que sí era extraño es el gran número de llamadas que se hicieron en las horas previas al asesinato. La última llamada se había hecho minutos antes del asesinato. Y de repente paran las llamadas a las 7:56 de la tarde. Así que es evidente que debió ocurrir algo a las 7:56 para que dejara de hacer llamadas. Los investigadores se disponían a interrogar a Julie Grubbs cuando surgió otra pista. Ty Layton había dicho a sus amigos que estaba traficando con drogas con un ayudante del sheriff, Kevin Kinsey, que era el supervisor del centro de acogida donde Layton vivía. Me dijo que había un policía que le dejaba vender drogas en el centro. Creo que allí llevaban prostitutas y toda clase de cosas. Era como si lleváramos 2 investigaciones al mismo tiempo, porque Kevin Kinsey sí conocía a Ty Layton. Así que se planteaba la posibilidad de que él también estuviera involucrado en el crimen. Alegando que un ayudante del sheriff podía estar involucrado de alguna forma, el FBI decidió tomar cartas en el asunto. Aunque Joe Kovalevsky sobrevivió al tiroteo en el que murió su amigo Ty Layton, Kovalevsky no se mostró muy cooperador en sus primeras entrevistas con la policía. Kovalevsky desconfiaba de las autoridades porque sabía que Ty Layton traficaba con drogas junto a un ayudante del sheriff. El asesino seguía suelto y yo estaba indefenso en el hospital. No tenía forma de escapar. Cualquiera podía entrar por la puerta con una pistola y haberme rematado fácilmente. O sea que estaba asustado, nervioso, indefenso. Kovalevsky dijo que fue con Ty aquella noche al puente para comprar drogas. Entonces se acercó un jeep rojo y alguien disparó desde dentro del vehículo. Pero no pudo ver la cara del tirador. Pero el ayudante del sheriff, Kevin Kinsey, no tenía un jeep rojo. Kinsey había estado implicado en el tráfico de drogas con la víctima fallecida, Ty Layton. El otro sospechoso, Julie Grubbs, tampoco tenía un jeep rojo. Pero cuando la policía fue al apartamento de Julie Grubbs, vieron un jeep rojo en el aparcamiento. Después de consultar con el departamento de tráfico, averiguaron que el jeep pertenecía al novio de Julie
Louis Feltz. Feltz estaba supuestamente involucrado en el tráfico ilegal de drogas, y ambos conocían a Ty Layton y a Joe Kovalevsky. Le había visto muchas veces completamente borracho y fumando metanfetamina y crack, tirado en el suelo, hecho una bola, temblando, hablando sobre lo asquerosa que es la vida y hablando sobre lo excitante que sería matar a una persona. Mientras vigilaban el Jeep rojo, los investigadores vieron a Feltz dirigirse a su vehículo con una bolsa llena de productos de limpieza. Si le hubiéramos dado ocasión, habría podido limpiar la sangre o las muestras de ADN que pudieran haber pasado al Jeep del escenario del crimen. Le habría sido muy fácil eliminar las pruebas, así que tuvimos que actuar. Era muy importante no permitirle que limpiara el Jeep. Después de confiscar el vehículo, los investigadores registraron el apartamento de Julie Grubbs y encontraron el teléfono móvil utilizado para llamar a Ty Layton la noche del crimen. También encontraron $1.200 en efectivo, marihuana, PCP y metanfetamina. Pero no encontraron la escopeta usada en el tiroteo. La escopeta habría sido la guinda del pastel, pero no la encontramos. Feltz y Grubbs negaron cualquier implicación en el asesinato. Decían que habían estado juntos en el apartamento de Grubbs en Annandale, a más de 100 kilómetros del escenario del crimen. Pero los investigadores observaron algo extraño en el Jeep de Feltz. Había mucho barro seco en el guardabarros. Se trata de un Jeep que circula por Annandale, donde no hay río ni barro, que son lugares mucho más sucios que lugares con asfalto o cemento. Para averiguar si el barro podía relacionar el vehículo con el escenario del crimen, los investigadores se pusieron en contacto con un geólogo forense, el Dr. Eric Junger. Uno de los aspectos más importantes en la ciencia forense es intentar resolver lo que llamamos el triángulo forense. Se trata de relacionar a la víctima con el sospechoso y con el escenario del crimen. Intentar dibujar ese triángulo suele ser algo crucial en la mayoría de las investigaciones. Según el Dr. Junger, el porcentaje de minerales, su erosión y otros factores medioambientales pueden ayudar a distinguir una muestra de barro de otra. Cada terreno es distinto y es absurdo pensar que el barro de un sitio es igual que el barro de cualquier otro sitio, aunque esté a kilómetros de distancia. Los sustratos cambian con solo dar 10 pasos. Primero se recogieron muestras de tierra del guardabarros del Jeep. Después se pasaron por una serie de tamices para separar los granos gruesos de los granos más finos. Bajo el microscopio, el doctor vio muchos materiales comunes, como arcilla y restos vegetales. Pero también encontró algo más, un pequeño fragmento azul brillante que después identificó como azurita. Y otro fragmento de color verde esmeralda de malaquita. Ambos eran minerales asociados al cobre. No son muy resistentes. De hecho, se pueden coger con los dedos y convertirlos en polvo sin mucha dificultad. Eso nos indicaba que debía haber una fuente de esos minerales cercana, porque era imposible que llegaran a más de 50 o 60 kilómetros de distancia por el río. El crimen había tenido lugar en el puente de Low Water, a solo unos metros del río Shenandoah. Los investigadores descubrieron que a poco más de 1 kilómetro río arriba había una cantera. Todos hemos visto alguna vez a alguien que lleva una pulsera de cobre durante mucho tiempo y se le pone la piel verde. Pues este es el mismo caso, es lo mismo que está ocurriendo en el agua. Y cuando vimos eso, supe que habíamos encontrado el origen de la malaquita y la azurita. Se tomaron muestras de tierra del escenario del crimen en la misma zona donde la policía había visto las huellas de neumáticos describiendo círculos cerca del puente. Si creemos que el sospechoso llegó en una dirección y se marchó en otra distinta, tomamos muestras de toda la zona, porque el terreno puede cambiar. Las muestras de la zona de estacionamiento se analizaron de la misma forma que las muestras de barro del Jeep de Louis Feltz. En ambas muestras aparecía la misma composición de azurita y malaquita. El vehículo del señor Feltz estaba en el escenario del crimen cuando se produjo el asesinato. No hay ninguna duda ni pero que valga. Ni 100 metros más adelante, ni 100 metros más atrás, o lo que sea. Situamos el vehículo en ese punto.
Según el Dr. Junger, los minerales de la cantera pasaron al río Shenandoah, recorrieron 2 kilómetros suspendidos en la corriente y se depositaron en el estacionamiento cerca del puente en las mismas fechas en las que se produjo el crimen. Es un genio. Es el que lo sabe todo y lo puede todo. Una eminencia de la geología forense. Ahora los investigadores tenían que demostrar quién estaba en el jeep la noche del asesinato. Resulta que podíamos condenar al vehículo por el asesinato, pero no sabíamos quién había apretado el gatillo. Julie Grubbs y su novio, Louis Felts, se presentaban como los dos principales sospechosos del tiroteo del puente de Low-Water. Los testigos situaban a Julie Grubbs en su apartamento alrededor de la misma hora del asesinato, pero alguien que tenía su teléfono móvil llamó a Ty Layton 22 veces en las horas previas al crimen. Cada vez que se pulsa el botón de llamada, la señal llega a una torre y esa señal se archiva y se guarda. Consultando el registro de llamadas de las torres, vieron que el móvil de Julie Grubbs había usado varias antenas de repetición distintas al hacer las llamadas. El móvil empezó a hacer llamadas a las 3:33 de la tarde del 26, el día del crimen, y usaron las antenas de repetición de Washington, Distrito Federal. Pero luego, entre las 6 y las 7, pasó a utilizar las torres de Fredericksburg y por último las torres de Winchester, que está después de Fairfax. Así que podíamos demostrar que el teléfono había viajado en dirección oeste por la carretera 50 y había llegado al valle de Shenandoah la noche en que se usó. Y los investigadores descubrieron que varios residentes de la zona habían visto a Louis Felts en una tienda cercana aquel mismo día. Además, la madrastra de Ty Layton había estado con Ty unas 2 horas antes del asesinato cuando recibió una llamada a su teléfono móvil. Y dijo, maldita sea, ya te lo he dicho, nos veremos en Deer Lake. Y le dio un golpe al teléfono. Felts aseguraba no haber estado en el condado de Warren desde hacía años antes del asesinato. Así que era vital para nuestro caso situarle aquí, en el condado de Warren, y situarle en el escenario del crimen. Y eso lo conseguimos con los registros de llamadas del móvil. Y los investigadores descubrieron aún más pruebas forenses. Mike Kennedy, un amigo de Louis Felts, hizo la sorprendente declaración de que le había vendido a Felts una escopeta 3 semanas antes del asesinato. Kennedy también dijo que aún conservaba varios cartuchos usados del arma en su casa. Sabía que podían no creerme, pero les dije que había disparado muchas veces la escopeta y querían saber dónde. Los investigadores recogieron 9 cartuchos usados en la finca de Kennedy. Cuando se dispara una escopeta, el percutor deja una marca distintiva en el cartucho. A mí me gusta llamarlo la huella dactilar del arma, la impresión del percutor sobre el cartucho. El experto en armas de fuego Jay Mason comparó los cartuchos de Michael Kennedy con los cartuchos encontrados en el escenario del crimen. Observó 2 líneas horizontales paralelas en todas las muestras. Pudimos determinar que todos los cartuchos habían sido disparados con el mismo arma. Y eso ponía el arma homicida en manos del sospechoso. Kennedy no se sorprendió por la coincidencia. El día que mataron a Ty supe que él había tenido algo que ver. La acusación pensaba que los simples celos podían ser el móvil del asesinato. El típico triángulo amoroso. Teníamos pruebas de que Felts se había puesto celoso porque sospechaba que Ty había estado con su novia. Las pruebas forenses demostraban que Louis Felts había llamado a Ty Layton mientras se dirigía en su coche hacia Front Royal y le había citado junto al puente de Low-Water. Al llegar, vio a Ty Layton y a Joe Kovalevsky esperando en su vehículo aparcado. Felts disparó contra la camioneta matando a Ty Layton e hiriendo de gravedad a Kovalevsky. El análisis de las trayectorias demostraba que Felts había disparado desde su jeep. 2 de los cartuchos cayeron al suelo.
Cuando Phelps reemprendió la marcha, el mineral de malaquita y azurita quedó adherido a los bajos del vehículo, proporcionando a los investigadores datos geológicos precisos sobre el lugar donde había estado. Cuando Phelps vio la cantidad de pruebas forenses que le acusaban, aceptó negociar con las autoridades y declararse culpable de una acusación de homicidio y una segunda acusación de homicidio frustrado. Phelps fue sentenciado a 25 años de prisión. Creo que conseguimos demostrar que Phelps era un asesino desalmado y merece pasar todos esos años entre rejas. Según la fiscalía, no había pruebas suficientes para demostrar que Julie Graves estuviera involucrada en el tiroteo. Joe Kovalevsky perdió la vista de su ojo derecho y gran parte de la movilidad de su brazo derecho. Kevin Kinsey, el ayudante del sheriff implicado en el tráfico de drogas, fue condenado más tarde por permitir la distribución de crack y cocaína y fue sentenciado a 40 meses de prisión. No había ninguna prueba de que estuviera implicado en el asesinato de Latham. Tengo que decir una cosa. Si Kinsey hubiera tenido algo que ver con la muerte de Ty Latham, yo habría sido el primero en ponerle las esposas. De eso pueden estar seguros. Las nuevas tecnologías y la ciencia forense fueron algo decisivo en este caso. Nunca podríamos haber resuelto el caso sin su ayuda. Los testigos pueden cambiar sus declaraciones. Las víctimas pueden cambiar su historia. Hay muchas cosas que pueden cambiar, pero las pruebas físicas nunca cambian. Eso no se puede cambiar nunca. Y para mí eso es lo más importante. Las pruebas físicas no mienten nunca y no hay más. Yo veía mucho este programa. Me gustaba mucho y sabía que lo conseguirían.